armoniza con lo que está viviendo la iglesia o va a vivir la iglesia en pocos días. Y es el, la experiencia del cierre. Estamos ya casi cerrando en la iglesia. No, no la pase, Jesucita. Estamos cerrando en la iglesia el año litúrgico. El próximo domingo es el último domingo, el domingo 34. Mi nombre es Gonzalo Gómez, soy sacerdote budista de Bogotá, Colombia. Trabajo actualmente en la Universidad Minuto de Dios, una universidad que en Colombia tiene más de 110.000 estudiantes en todo el país, no en una sede. Y en la sede que yo estoy, que es la de Bogotá, la capital, pues es la sede más numerosa en participación, con 17.000 personas más o menos. Y tengo en este momento la responsabilidad de la animación espiritual de esa gran población universitaria que tenemos aquí en Bogotá. Eh, Soy un apasionado de la palabra de Dios. Quiero compartirles algo y espero dejar no un conocimiento, sería mucho, sino un enamoramiento de la palabra de Dios. Entonces soy biblista y soy antropólogo, y es de allí, desde ese horizonte doble, les quiero invitar a tener este ejercicio, agradeciéndole al padre Oscar que me ha invitado en eh, a esta reunión de miércoles bíblico. He llamado, inspirándome en el texto que me da el padre Oscar, he llamado a este encuentro el juicio final. Pensemos en el título nomás, ya el título es toda una propuesta, es toda una provocación, un juicio. No sé a cuántos de ustedes les ha correspondido estar en un juicio o conocen a alguien que le hayan hecho un juicio. Hay muchas clases de juicio, a veces en la empresa le hacen a uno un juicio laboral, la justicia, casi siempre este es un término jurídico, es la justicia, ¿no? Entonces yo estoy en un juicio. Entonces, el juicio final. Vamos a ver qué entiende la palabra de Dios por esta experiencia, que es un proyecto que involucra a todo hombre y mujer, a todo creyente que se acerca a Jesucristo. Entonces, el juicio final es el tema en una perspectiva bíblica. Acabamos de hacer la lección que nos han presentado. Yo voy a leer el texto desde Mateo, la misma experiencia, pero desde otro enfoque, y es el enfoque de Mateo, que es lo que me han pedido. Y esperaría generar un aprendizaje para el servicio, no para el conocimiento, sino para ser más competentes o mejores servidores en nuestras comunidades parroquiales, nuestras comunidades creyentes en la diócesis, por supuesto. Entonces, pasemos a la siguiente. Surge una pregunta. ¿Cómo entender hoy cada uno pensemos en la realidad que estamos viviendo, cómo entender hoy el reinado de Cristo en la sociedad? ¿Cómo lo entendemos hoy? Porque es muy interesante y ya se nos decía en la lección que nos hicieron, esta aproximación. El proyecto de Jesús es un proyecto que brota desde la realidad de la experiencia de Jesús, y que transforma la realidad. Tiene su punto de partida en la realidad, pero transforma la realidad. No es algo que sucedió, que hay que aprender, no es algo que sucedió para tener memoria, sino es algo que acontece. Es una palabra transformadora, el ejercicio de Jesús. Entonces, hoy, en nuestras circunstancias actuales, ¿cómo entendemos este reinado de Cristo? Esa es la pregunta que queremos responder a lo largo de este ejercicio. Pasemos. El domingo, hagamos un antecedente. Este domingo que celebra la iglesia el próximo, esta solemnidad de Cristo Rey que celebraremos el próximo domingo, es una fiesta nuevecita.
Es la última fiesta litúrgica que ha colocado la Iglesia y nació en el pontificado del Papa Pío XI, allá en el año 1925. Casi que tiene 97 años. Entonces, ni un siglo tiene la solemnidad de Cristo Rey. Y el Papa lo hace pensando, y la Iglesia en su momento lo hace y siempre lo hará con la misma perspectiva, lo hace para promover el reinado de Cristo en la cultura de cada persona. Es un ejercicio que pasa por la cultura. Es un ejercicio que tiene a Cristo en mi historia personal o en nuestra historia grupal o familiar o social como centro. Entonces, aquí hay que agradecerle al Papa Pío XI. Venimos de un tiempo muy difícil. La humanidad ha pasado la Primera Guerra Mundial, ha pasado, las guerras casi surgen o brotan por esos falsos sentidos del gobernante, del poderoso de su época, de querer dominar, de quererse hacer el rey de la humanidad. Entonces, acabamos de pasar, la humanidad en ese momento acaba de pasar de una guerra mundial, no se había visto algo parecido, y entonces la iglesia dice, oye, para que no suceda esto, para que esto no sea una guerra del más fuerte, que gane el más poderoso y que derrote al más débil, el único rey que deberíamos nosotros aprender es al rey del cielo, un rey que tiene como trono la cruz, como se va a decir el domingo, o un rey que tendrá una experiencia como lo estamos leyendo hoy en Mateo 25. Avancemos. Cristo es rey. Es la gran frase del Papa Pío XI. Pero su reinado es diferente al de los grandes imperios. Por historia conocemos de reinados que han pasado. Por ejemplo, conocemos el reinado de Ramsés. Recuerdan que Ramsés era contemporáneo a Moisés. Mira, estamos hablando de Egipto, aquella época, ¿no? Que nos pudiera sonar muy distante, que no tiene nada que ver con nosotros probablemente, pero cuando se hacen las peregrinaciones a Israel, casi siempre le adjuntan Egipto. Y estando en Egipto, ¿quién no va a ir a las pirámides, no? Pues esa pirámide, ahí está Ramsés. Vean dónde quedan los reyes. Quedan en el olvido, quedan eh, en, el, en el pasado. Nabucodonosor, que tanto hizo sufrir a los judíos en el siglo VI antes de Jesús. Fue un rey guerrero, inhumano, injusto, intransigente. Ciro, Darío, Pompeyo, ya con los romanos antes del nacimiento de Jesús. Herodes, ni hablar de Herodes. Todo lo que hizo sufrir contemporáneo de Jesús. Recuerden que cuando nace Jesús es Herodes el Grande el que está gobernando y saca este decreto nefasto, totalmente nefasto que no cabe en la cabeza de ninguna persona sensata de mandar asesinar a los niños. Pilato, ya en tiempo de Jesús, antes de la cruz. Nerón, que tenía un problema delicadísimo. Yo creo que Nerón tenía un problema de, de ego en excesiva dosis. Eso es para ser rey. Yo creo que el requisito es el ego, la fantasía, el grado de superioridad desorbitante. Todo eso lo tenía Nerón. César, el César, al que Jesús dice, yo no me arrodillo ante ningún César, y le enseñó a los creyentes, a los discípulos, respetamos, pero ante ningún César nos arrodillamos. Carlomagno, Napoleón, por llegar más contemporáneo a la Revolución Francesa. Todos esos son ejemplos de reyes. De todos esos, ¿ustedes qué saben? De pronto, poco o mínimo o mucho, según el grado de historia, pero
¿En qué me sirve que yo sepa toda la vida de Pilato, de Herodes? No me sirve de mucho. Pero que yo ame a Jesucristo, sí me va a servir totalmente. Digamos, estos reyes construyen imperios. Mira lo que ha quedado los imperios. Ruinas, ruinas. Todo lo que hizo Ramsés, que humilló a los judíos, que los latigó, que los forzó, que los esclavizó por darse gusto de construir las grandes lujos del imperio, pues de eso no quedan sino ruinas. De Roma no quedan sino ruinas. Van al Coliseo romano, ese Coliseo de Nerón, ruinas. Y así. Entonces, sepultados en el olvido. Reyes y guerreros de este mundo, sus cuerpos y sus imperios bajo la tierra. Nadie sabe dónde están y los que saben, pues no le prestan el mayor interés. Se creían eternos y eran efímeros. Es la historia de estos reyes de ayer o los reyes de hoy. Hoy tenemos reyes con otras características, ¿ve? Hoy se hacen sondeos. ¿Cuál es el rey de la música? Y el que tenga más seguidores, entonces, será el que es premiado y no basta con que tenga 100,000 o 5,000 seguidores, sino millones, se cuentan por millones. Pero su reinado es efímero. Mañana llega otro artista y lleva al olvido de la humanidad a esa persona que consideramos hoy como el Celsa. El deporte, ¿ve? El deporte nos entrega reyes de momentos. Los que ayer eran, ya hoy no están. ¿Ves? Porque esa es la vida. Y ejercicio de endiosar a las personas siempre ha sido la tentación de la humanidad. Y eso eh, nos debe llamar la atención. Digamos. Pero Jesucristo sí es el rey. Él sí es el rey. El rey de la misericordia, dice Mateo, al que les voy a invitar que leamos ahorita. Entonces, Jesucristo rey, según el capítulo 25 de Mateo, lo describe como un rey totalmente distinto a los reyes anteriores o a los reyes de hoy. No es el rey de la fama, no es el rey de la vanidad como tenemos hoy los reyes, no es el rey del poder, de la humillación, del aniquilamiento como tuvimos los reyes anteriores, sino es un rey sui generis, totalmente distinto. Su reinado es reinado diferente. Y la diferencia la hace la misericordia. Es este. Miremos ya. Dale el toquecito, por favor, Jesucito. No, devuélvase. Ahí. Bueno, ahí. Les voy a mostrar, según Mateo, este es el mapa. No, devuélvase. Según Mateo, porque estamos leyendo a Mateo, este es el mapa de Jesús en Jerusalén. Según Mateo, permítanme ser insistente en esto, porque si me cambian de evangelio, me llevan a Lucas o a Juan o a Marcos, me cambian la geografía. Pudieran decir ustedes, padre, ¿no es la misma Jerusalén? Claro, la ciudad es la misma, pero cada autor tiene un interés. Como ustedes, seguramente, si yo fuera a la Tacunga a visitarlos, ustedes me llevan a alguno a visitar un sitio porque les gusta más lo colonial, otros les gustará más lo moderno, en la misma ciudad, pero el interés de ustedes para que yo conozca la ciudad es distinto. Entonces, yo me voy conociendo esa parte que me mostraron. Qué ciudad tan bella, porque su estructura colonial es fantástica, porque fue lo único que vi. Otros dirían, no, padre, usted no conoció la ciudad moderna, esta es nueva. Entonces, lo mismo pasa aquí. Cada autor tiene un énfasis particular para hablar de Jesús en Jerusalén. En Jerusalén.
Y Mateo, tengámoslo en cuenta, por favor. Ahí marcamos en un cuadro, espero que se distinga, gracias, sí, en un cuadro, el templo. El Mateo quiere mostrar en este ejercicio del reinado de Jesús, quiere mostrar la salida del templo para irse al Monte de los Olivos, para salirse de la civilidad de Jerusalén. Es una salida, es todo un hecho que debe generar una pregunta. En vez de hacer el ejercicio inverso del templo, irse al centro de la ciudad, Jesús sale del templo a la periferia, se aleja de la ciudad. Según Mateo. Según Mateo. Ese es el itinerario de este rey que les quiero presentar esta noche. El rey que sale a la periferia, que sale extramuros de la ciudad y que coloca en entredicho, es toda la acción ya en sí, es todo un grito provocador de un gesto que no estoy aceptando, piensa Jesús. En vez de irme del templo al centro de la ciudad, a la estructura de la ciudad, a la organización de la ciudad, estoy diciendo, creo que ese orden no es el orden que Dios ha postulado que se haga, y por eso doy la espalda a ese orden y me dirijo a la periferia, y desde la periferia lanzaré mi discurso de una proclama de un reinado. Es muy importante. ¿Ven tan distinto al reinado de los ejemplos anteriores? Ningún rey va a colocar su centro fuera de la ciudad. Lo va a colocar dentro y en medio, no solo dentro, sino en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el centro tiene esa potestad de que todos se pueden dirigir o que se hace visible la experiencia. Jesús toma un camino distinto según Mateo, para que lo tengan en cuenta cuando puedan tener el mapa. Todo esto que les estoy diciendo, yo se lo hago llegar al padre Oscar para que se lo haga llegar a ustedes, por favor, y lo tengan presente. Bien, sigamos. No sé dónde hay como un ruido que me hace interferencia, o será mi micrófono. Voy a mostrar antes de leer el capítulo 25 la estructura de Mateo. Mateo es un pastel. Lo voy a presentar en forma, lo voy a hacer sentir como un pastel. A mí me encantan mucho los pasteles. Dale, Sosita. Vean lo que tiene. Atención. Es un libro muy complejo. Si miramos los 4 evangelios, Mateo es el de mayor capítulos. Tiene 28. Mira que la escala de los evangelios es muy fluctuante. Mateo 28. Marcos 16, Lucas 24 y ¿cuál me falta? Juan 21 en capítulos. No estoy diciendo que sea uno más importante que otro, estoy diciendo en densidad. ¿Ve? Entonces el más denso, el más extenso, Mateo, con 28 capítulos. Después le siguió en extensión Lucas con 24, tercer renglón quedó Juan con 21 y cuarto, el más pequeño, Marcos con 16. Pero miren, por favor, la arquitectura. Este autor, la escuela mateana, porque más que un individuo, es una escuela la que hace este ejercicio de escribir. Mira lo interesante que tiene. Tiene una arquitectura muy importante. Tiene un inicio, un término y un gran centro. Un gran centro. Un gran centro. Entonces, tiene un inicio o un prólogo, diríamos hoy en términos literarios actuales, modernos, un prólogo, sus 2 primeros capítulos y un gran cierre, sus 2 últimos capítulos. Entonces,
ahí van 4, 2 al comienzo y 2 al final, y un cuerpo literario denso, 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 que lo recoge en 24 capítulos. Recuerda que estoy diciendo que el libro en total tiene 28 repartidos. 2 al comienzo, una columna, 2 al final, una columna, y un gran soporte del cuerpo literario de 24 capítulos. De 24 capítulos. Y entonces, Mateo, la escuela, el autor, está diciendo, nomás en este dibujo que ustedes ven ahí, está diciendo, si le preguntamos a Mateo, para ti, ¿quién es Jesús? Mateo dice, para mí Jesús es el nuevo Moisés. El nuevo Moisés. Ese es el núcleo de su enseñanza. Y lo hace alrededor de 5 libros. Ahorita les explico cada libro. Entonces, así como Moisés entregó la Torá 5 libros, yo Mateo escribo 5 libros dentro del Evangelio. El Evangelio no es una obra lineal, capítulo 1, capítulo 8, capítulo 15, capítulo 20 y terminamos. Es una obra compleja con una gran identidad. Él tiene claro, y nos lo quiere hacer sentir a nosotros, el autor, tiene claro, para mí, para mi escuela, como ustedes pudieran decir, para nosotros, los miércoles bíblicos, lo más importante es la lección, o lo más importante es la oración, o lo más importante es la fraternidad, etcétera. Entonces, para Mateo dice, para mí Jesús, para nuestra escuela Jesús es el segundo Moisés. Si el primer Moisés nos trajo la ley, el segundo Moisés, Jesucristo, nos trae la redención de la ley. Y lo hace alrededor de 5 libros. 5 libros. Este dibujito importante. Voy a mostrarles en la siguiente diapositiva cuáles son los 5 libros. Obviamente que esta nomenclatura de 5 libros no aparece en la Biblia. Casi no. Esto es lo que se va investigando. Estos son los ejercicios investigativos de arqueología que se hace desde la Biblia. Entonces, el primer libro, el libro discipular, si quiere, el libro de las bienaventuranzas, el libro de las bienaventuranzas, libro o discurso, como les quede más simpático el término. Son 5 discursos o 5 libros. Yo me fui por el término libro para parangonar, hacer un parangón entre Moisés del Antiguo Testamento, que entrega el Pentateuco, y Mateo del Nuevo Testamento, que Jesús nos entrega 5 discursos. El primer discurso sobre las bienaventuranzas, que es el discurso, la puerta de entrada al discipulado. El discurso 1. El segundo discurso, ¿para qué me hago discípulo? Vea que Mateo tiene como una lógica interna. ¿Para qué me hago discípulo? Es el discurso segundo, el discurso apostólico. Yo me hago discípulo para ser testigo, para desarrollar un ejercicio. Y eso se llama, en la palabra de Dios y en la iglesia, hemos tomado el término muy bello, apostolado. Tercer discurso tercer paso es profundizar en el mensaje del maestro. Y aparece el discurso parabólico, parábolas. Parábolas, capítulo 13, Mateo, que son 7 parábolas. El cuarto discurso sobre la comunidad, discurso eclesial. Discurso eclesial. Fundamentalmente, capítulo 18. Ahí está. Y el quinto discurso sobre el juicio. El juicio, Mateo entiende, y el Nuevo Testamento entiende el juicio, no como un término jurídico, como pudiéramos entender nosotros. Estoy aquí, me están haciendo un juicio, tengo un juez, tengo un abogado y unos testigos, sino
como un ejercicio de fidelidad. Fidelidad. Juicio, entendámoslo como sinónimo de fidelidad. Fidelidad. Entonces, esos son los 5 discursos. Voy a recordarlos. Discurso, bienaventuranzas, ingreso al discipulado, el discurso apostólico o el libro apostólico, el libro tercero, las enseñanzas, las parábolas, el discurso eclesial, cuarto, y el discurso o libro sobre el juicio. Esa es la estructura de Mateo. El grueso, ¿no? Porque recuerda que con lo que al comienzo, 2 capítulos, la infancia, y al final, 2 capítulos, 27 y 28, pasión, muerte y resurrección. Resurrección. Es eso. Ya teniendo en cuenta esta estructura, voy a abordar el texto. Capítulo 25 de Mateo. Preguntémonos antes de leer esto, preguntémonos qué hay antes. Antes estamos en Jerusalén, recuerde, lugar, Jerusalén. Este evangelio se escribe aproximadamente en el año 85. Imagínense esto tan interesante, por favor. Jesús de Nazaret, el Jesús histórico que llamamos, el Jesús de Nazaret, el que muere en la cruz, como se nos decía en la lección hace un ratico, su vida termina en el año 33. ¿De dónde digo eso? Yo no lo digo, lo dice Lucas capítulo 3. Jesús cuando comenzó su vida discipular, tenía 30 años y contamos en el Evangelio 3 subidas a Jerusalén. Entonces, y en la última murió. Entonces, 33. Es muy fácil hacer la cronología. Pero, o la provocación, pero este texto que ustedes que tienen ahí frente a sus ojos, brotó en el año 85. 50. Sí, escucharon bien. 50 años después. No fue 3 meses, no fue 5 meses, no fue al año 50, al año siguiente, sino 50 años después. ¿Qué está contando? ¿Lo que sucedió en el 33 o lo que vivo en el 85? Ahí viene la gran pregunta. ¿Qué está contando Mateo? Algo que pasó en el 33, cuando estaba Jesús en Jerusalén última vez, o algo que está sucediendo hoy en mi comunidad mateana, año 85, cuando yo escribo el texto. La respuesta es, y esto se lo agradecemos a los científicos que nos ayudan a encontrar respuestas para que no sea subjetiva, no lo vamos a hacer por votación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o no, el color A o el color B? Porque caeríamos en un subjetivismo peligroso. La fe nos enseña a ser serios en la prédica, en la enseñanza, no a ser subjetivos, porque yo hoy puedo estar diciendo el color verde y mañana equivocarme y decir, no, el color verde no era el importante, era el color celeste, fundamental, y sería terrible. Los estudiosos de Mateo nos dicen, en el año 85, cuando brota el texto, cuando brota lo que hoy tenemos ante mis ojos, el texto y ya es definitivo, invariable, inmodificable, porque es revelado, lo que se pretende, intención, lo que se pretende con el texto es fortalecer la fe de la comunidad. ¿De cuál comunidad? De la comunidad que se ha adherido, unido, acercado, que ha participado de la prédica de los discípulos. Ya los discípulos no están vivos. Hoy, año 30, año 50, año 85, ya los discípulos no están vivos.
ya han fallecido. Entonces, ha llegado el momento de dejar por escrito, ya no lo voy a seguir diciendo, ya los discípulos no lo pueden seguir narrando porque ya no están en vida. Hay que dejar escrito, porque si esta palabra cambió mi vida, ¿por qué no puede cambiar la tuya? Y se la voy a dejar escrita a partir de las realidades del año 33 y 85. Una historia, un arco de tiempo muy grande. ¿Qué hay en el capítulo 25? En el capítulo 25 hay tres, cuando puedan mirar su Biblia, por favor, y la puedan colorear. Sugiero, obviamente, con mucho respeto, una propuesta. Hay tres grandes momentos. Comienza el capítulo 25 con un episodio, una semejanza, una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Capítulo 25, 1, 3. Todo lo que voy a decir es capítulo 25, del 1 al 13. Y la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola es fantástica. Fantástica. Porque es la segunda vez y última que Mateo habla en rostro femenino del reino de Dios. Es la segunda vez y última, no lo vuelve a hacer en su escrito, tan denso, tan complejo, tan generoso, tan amable, tan lleno de vida. Segunda vez y última que habla Mateo, o el autor, del reino de los cielos, del reino de Dios, en rostro femenino. Esto es fantástico, por favor. Fantástico. Hoy de pronto nos parece obvio porque estamos en otra época, en otra cultura. Pero es que si yo digo que Jesús es el nuevo Moisés, en mi tesis, la de Mateo quiero decir, la de nuevo Moisés. ¿Quién es Moisés o quién es, qué dice la ley? La ley, no porque sea la persona equivocada, sino la ley no le da derechos a la mujer y menos derechos religiosos. No se puede reunir, no puede participar, no puede estar en asamblea, nada religioso. Dice la ley. No es que yo esté ofendiendo a una dama negándole la participación. Era la ley. Y si la ley está es para cumplirla. Y el que no la cumple, pues queda sancionado, vendrá un problema. Y entonces, ¿qué dice Mateo? Jesús propone que el reino de los cielos, vea qué cambio tan grande, que el reino de los cielos tiene rostro femenino. Y el ejemplo que da es Mateo 25, 1 al 13 y las 10 vírgenes. El otro ejemplo, que es muy cortico, casi que pasa desapercibido, no tenemos mucha conciencia de eso, capítulo 13 de Mateo, del 41 al 42. 13, 41 al 42. Capítulo 13, 41 al 42. Una mujer en su casa preparando el panecillo. ¿Ve? Pero este es un texto grande, arropador, sugestivo, de 13 líneas, del 1 al 13. Después viene, sigue en capítulo 25 Mateo, el texto anterior es cuál, un hombre, un hacendado, digamos, un rico, que tiene unos talentos que los distribuye entre sus servidores. Entonces mira qué equilibrio tan hermoso. Antes de ver a Cristo Rey, qué equilibrio tan hermoso. El reino tiene color femenino, pero tiene color masculino. Esta es una gran novedad. Y que lo hayas escrito Mateo en el mismo capítulo, rostro femenino y rostro masculino, ahora sí me va a decir quién es el rey. Y es esto que ustedes encuentran aquí. Creo que me estoy extendiendo mucho y Padre Oscar, cuando vea que me estoy extendiendo mucho, le pido Siga nomás, está interesante. que Estamos, me pero interrumpa yo para no cansar. Entonces voy a leer el texto, voy a pedirle a Susita que lea el texto, pero quería dejar claro qué encontramos antes.
encontramos dos rostros fantásticos. Uno masculino, voy a decirlo en orden como está en el texto. Uno femenino, 10 vírgenes, y uno masculino, un administrador que reparte sus talentos entre sus servidores. Y ahora sí nos va a quedar claro entender a este rey. Jesucita, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuando hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este es un relato supremamente, un banquete, más que un relato, es un banquete. Voy a ofrecer solamente 2 o 3 platillos de todo este banquete. Este es como cuando uno va a los hoteles y le ponen el buffet, que uno no sabe de todo tan bueno que comer, y les voy a ofrecer unos 2 o 3 platillos. Llama la atención, recuerden que Mateo está diciendo: Jesús es el nuevo Moisés, el nuevo y definitivo, porque el primero es el autor del Pentateuco, del Decálogo, y del Pentateuco que se lee. La iglesia y Israel siempre pensó que Moisés es el autor del Pentateuco, esos primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Mateo está pensado en judíos, su destinatario. ¿Quién me debe leer? Mateo dice: pues que me lean a mí los judíos. Yo quiero que me lean los judíos y quiero hacerlos pasar del Moisés judío de la ley al nuevo Moisés de la salvación. Entonces, hay que leerlo en ese contexto de destinatarios. Pues llama la atención el versículo 32. Serán congregados delante de él, del Hijo del Hombre, todas las naciones. Oye, atención, aquí hay un cambio muy, muy grande. Porque con esa frase, delante de él, todas las naciones, hemos dado un salto
cualitativo grande, grande, grande con Mateo, de pasar del pueblo de Israel, el elegido y el exclusivo, que es el discurso de todos los profetas, exceptuando a Jonás, a el rey de las naciones. Es decir, salimos de Israel y entramos a la humanidad. Esa frase no la podemos pasar desapercibida. No es una palabra más o de menor calibre. Estamos ante un ejercicio. El Dios que trae Jesús o el Dios que se ve en Jesús es el Dios de la humanidad. Deja de ser el Dios judío. Aunque yo invito a los judíos, dice Mateo, yo quiero que ustedes, judíos, pueblo de Israel, acepte a Dios como el Dios de las naciones. Esto fue una cosa, uy, el mismo que lo escribió se demoró años pensándolo, ¿eh? Por eso no lo escribió en el año 33. Lo escribió 50 años después. Es el tiempo que yo me demoro para dar este paso grandioso. No es mi Dios, como decimos nosotros coloquialmente, es nuestro Dios. Y por nuestro entiendo la humanidad. No entiendo, no es un nuestro posesivo de un grupo, sino el nuestro, la humanidad. Él es el rey de todas las naciones. Y él, mira cómo es este rey, cómo se hace juicio, cómo el rey opera su juicio, su justicia. Es un ejercicio de separación. ¿Dónde encontraron ustedes ese verbo, separar? ¿Dónde? Si le preguntamos, Mateo nos preguntaría a nosotros si fuéramos judíos, señores israelitas, ¿dónde encontraron por primera vez el verbo separar? En Génesis capítulo 1. Dios separó la luz de la tiniebla, el agua de la tierra, separó. No es un verbo de diferenciación. No es separar que quién se va conmigo y quién se va con el otro y nos separamos. No es un término jurídico, como pasa, coloquemos un ejemplo, en el matrimonio. Entonces, nos separamos nosotros y quién se queda con los hijos. Bueno, yo me lo llevo, dirá la mamá. No, yo me lo llevo, dirá el papá, tengo más plata. No, yo me lo llevo, dirá la mamá, yo los quiero más y se vuelve una disputa. No, aquí no es eso. Separar es diferenciar. Diferenciar. Y este rey tiene color. Mira, cuando el Hijo del Hombre venga sobre su gloria, tiene color de pastor. Pondrá las ovejas, verso 33, a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Es un rey pastor. No es un rey soberano como el ejemplo que les coloqué hace un rato. No es el rey tirano que conocemos. No es el rey moderno de las vanidades, de quien tiene más seguidores, de quien tiene más acciones, sino es el rey pastor. Y pastor es la figura que mejor describe la espiritualidad del Antiguo Testamento. Lean los profetas y era la censura, ¿ve? Nomás leamos a Amós, a Ezequiel, leamos a Jeremías. Ustedes, pastores que se aprovechan del rebaño, en vez de cuidarlo, se lucran, ¿ve? ¿Quién es el gran pastor? ¿Quién es el gran pastor? El mejor rey fue el mejor pastor, David. Recuerden que David se hizo rey, pero él viene del mundo pastoril. Porque el pastor tiene la ventaja, una cualidad que tiene que en otros ejercicios no es fácil despertarla, que tiene la cualidad que el pastor no vive como un asalariado, sino vive como un servidor. Yo entiendo por asalariado, me pagan un horario, yo trabajo, era hasta las 6 de la tarde, pues lo siento mucho, ya me voy porque se me acabó el trabajo. Pero siga, no, ya mañana sigo porque, ¿ve? Un asalariado es ese. Un servidor es, no importa que sean las 7 de la noche, yo estoy en servicio porque quiero ayudar,
a la comunidad. Un rey pastor. ¿Qué tan bello? ¿A quién evocan? A David. Si todo el lenguaje de Mateo es esto, yo estoy, que ustedes, pueblo de Israel, acepten a Jesús. No un profeta, sino un salvador. Y me estoy valiendo de todas las figuras propias de la espiritualidad de Israel. El rey pastor. ¿Qué separa o diferencia? Como en el libro de la creación, en Génesis, diferencia. Y entonces la gran pregunta es, la gran pregunta que nos debemos hacer nosotros. ¿Este es un juicio que hace Dios o es un actuar que tengo yo, el ser humano? ¿Ve? ¿Ve que lo que hace el rey juez, perdón, el rey pastor, lo que hace el rey pastor es reconocer mi actuar, mi actuar. No es un rey, no es un juez intransigente, un rey amenazante, un rey que estamos aquí en un estrado que no sabemos qué pasa, si me van a condenar y qué tal que me condenen injustamente, si la condena será muy, muy pesada y no la podré soportar. No, él no te está juzgando, sino como buen pastor te está cuidando y reconociendo. Casi que es un rey que hace un juicio donde las acciones las coloco yo. Mi actuar, el ser humano. Y el criterio de juicio es, vean el verso 40, vea tan bello esta frase. Hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. El criterio de acción es ayudar a los más pequeños. Un sinónimo de pequeños es pobre, pero no pobre en el sentido solamente material. Yo soy pobre porque acabo de perder mi empleo y estoy pasando hambre. No, yo puedo ser pobre porque estoy en esta cárcel injustamente y ustedes vinieron a visitar. Entonces, pequeños. La opción del reino es por los pequeños. Por los pequeños. Lo dice en el 40 y lo dice al final en el 45. 45. A estos, los más pequeños, lo han hecho conmigo o lo han dejado de hacer conmigo. ¿Qué hacemos? 6 acciones. Coloca aquí Marcos, coloca Mateo. 6 acciones concretas, necesarias, permanentes. Por ejemplo, acciones como hambre, alimento, sed, bebida. Esto no es excepcional. Normalmente necesitamos alimentarnos, refrescarnos. Hospitalidad, acogida, desnudez, vestido, enfermedad, cuidado, prisión, visita. ¿Ven? 6 acciones reales, concretas. Eso era lo que pasaba en este momento. Hoy pudiéramos agregarle a otro. Hoy la sociedad ha cambiado, no estamos en el año 33 ni en el año 85. En el 2022, pues hay un problema grandísimo que pudiéramos decir maltrato. Esos son los pequeños de hoy. Inmigrantes, esos son los pequeños de hoy. Y va sucediendo eso. Entonces, el rey pastor te reconoce, porque ante una necesidad tan obvia y tan evidente como un alimento a una persona que sufre hambre, o un vestido a una persona que sufre desnudez, o una medicina a una persona que sufre enfermedad, tú lo estás haciendo simplemente porque es pequeño, porque es desprotegido,
porque tú no esperas nada a cambio, porque tú no lo haces por ganarse un reconocimiento, porque tú no lo haces para llevarse un mérito, porque tú no lo haces para que te reconozcan mejor, sino porque tú lo haces porque amas a Jesucristo. Es eso. Y esto es tan interesante que te hace a ti un hombre o una persona justa. Justa. Mira lo que es la justicia. Ir en pro del pequeño. O te hace, como lo dice el verbo, el 41, o te hace maldito. Qué palabra tan dura, pero maldito es sin bienaventuranza, ¿no? Los bienaventurados. Primer discurso, ¿eh? Malaventurados, pues no es una palabra castiza. Maldito sí, nos puede sonar a brusca, de mal gusto, pero es una palabra que quiere decir sin bienaventurado. No eres bienaventurado. Entonces, y se hace en un ejercicio permanente. Yo no puedo decir, bueno, yo cuando tenía 20 años yo ayudé a una familia que estaba pasando hambre, entonces ya como que cumplí esa actividad. No, ayer lo hice y de pronto hoy lo debería hacer. Y no me niego a que mañana lo deba hacer, porque siempre hay pobres pequeños. En conclusión, la palabra de Dios en esta noche, en este acercamiento a Jesucristo Rey, nos invita a cambiar la mentalidad. No hacer las cosas por miedo a un juicio de castigo, sino hacerlas a obrar por un juez, por un rey, pastor de misericordia, donde cualquier acción que yo haga, que pueda parecer sencilla, le acabo de dar, pasé y le di una bebida a alguien que tenía una necesidad, le di mi ropa a alguien que tenía una necesidad. Esa no es menor, no es una acción menor. Para Jesús es la acción. Y si tú lo haces así, estás atendiendo al Señor. Porque quien da a un pequeño, me lo da a mí. O quien le quita a un pequeño, me lo niega a mí. Ese es el juicio al que estamos llamados según el pastor que tenemos todos, que es Jesucristo, nuestro Señor. Podemos dejar ahí si quieren. Pregunto, Padre Oscar, bendiciones. Jesús nos acompaña todo el año porque el domingo pues es fin de año litúrgico, ¿no? Quiero decir, no, fin de año civil. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, Padre, y me disculpo que me haya extendido más del tiempo. Gracias. Bueno, sería necesario para mí hacer estas preguntas porque lo que nosotros hemos estudiado como historia de la salvación en el Antiguo Testamento, y ya Mateo lo recalca en todas, desde las bienaventuranzas mismo, cuál es el plan de su obra maestra en Mateo, que ese es el plan de Jesús. Se da esta cuestión de las obras de misericordia, como que distribuidas en tres grupos, ¿no es cierto? La cuestión social, por ejemplo, que es preocupante, ¿no? Sí, no, mucha gente no tiene casa, no tiene dónde vivir. Mucha gente hay presos de guerra, refugiados de guerra, y después el hambre y la sed, que es también otro problema, una necesidad material. Y por último también una necesidad, ¿cómo podríamos llamar esa? Porque hay un autor que le llama necesidad episcopal o necesidades episcopales, porque episcopo significa el que cuida, ¿no? El que cuida, el que tiene que estar sanando eso, enfermos y visitando a los que están en la cárcel. La pregunta sería, porque mucha gente está inquieta ahorita, ¿será que Dios es capaz de condenar a un ser humano al infierno para que sufra siempre y Dios se deleite en ese castigo? Claro que podemos decir, pero esa es una opción personal de uno. Uno decide o no, pero el Dios de la misericordia permitirá eso. O este es un texto más bien parabólico que tenemos que entenderlo como un llamado a participar y a unirnos con esperanza y con amor al trabajo por el reino, con los más pequeños, con los más pobres, con los más humildes. Claro, Padre.
Gracias por la pregunta. Casi en el imaginario de muchos católicos existe como eso, ¿no? Que Dios fuera como nosotros, ¿no? Así como alguien me hizo sufrir, pues que sufra el doble, ¿no? Así como a mí me costó trabajar y trabajar y trabajar para conseguir este alimento que hoy tengo, pues que a alguien le toque más sufrimiento. Y esa es una espiritualidad la espiritualidad escúcheme el término, de la mezquindad, que es lo contrario a la misericordia. Si algo Dios tiene, proyecto salvífico de Dios, que lo aceptamos nosotros, y Jesús lo dijo muchas veces, Dios no es como los hombres, a eso llamamos santo. Él no es como nosotros. No es santo porque tiene unas perfecciones, sino que es santo porque además de las perfecciones, no mira la realidad como la miro yo. El ser humano la miramos. O en gratificación, ustedes me dieron, pues yo cómo no les voy a dar. Ustedes me negaron, pues yo cómo les voy a ofrecer. Entonces, pensar que Dios se complace en una condena, por más grave que sea o por más daño que haya hecho la persona, es entrar a no comprender la misericordia profunda de Dios. Es ese el gran ejercicio que a nosotros nos corresponde. Por eso colocamos en las pedagogías de la iglesia, colocamos y siempre el Señor nos da la oportunidad de comenzar de nuevo mañana. Si ustedes mañana van a la Eucaristía, como lo hicieron hoy, por ejemplo, mañana puede ser el comienzo de un enamoramiento del Señor, porque hoy tal vez será el fin de la tragedia de la humanidad. Yo fui causante de tragedia, hice muerte, causé muerte, despropósito. No, la muerte no tiene que ser necesariamente biológica. Esperamos que nadie lo haga, pero yo estoy matando el sentimiento de una persona. Estoy matando la dignidad de una persona. Entonces mañana puede ser el comienzo y Dios me espera con sus abrazos abiertos, el comienzo de que mi vida sea nueva a través de este sacramento de la reconciliación que me da esta puerta. Si no lo uso, porque es una propuesta, no es una obligación, si no lo uso, Él siempre me estará esperando. ¿Qué decía Pablo? Ustedes me niegan, decía Pablo, nosotros los seres humanos lo negamos a Él, pero Él no nos niega, porque Él no se puede traicionar, porque el amor de Dios es aceptar a la humanidad. Más que hablar de condenación, quisiera hablar de separación. La separación no la hace Dios, sino la decido yo. Y si algo tiene Dios, Lucas 15, un buen ejemplo, Lucas 15, Él me deja salir de la casa sabiendo que yo fuera de casa posiblemente seré desdichado. Pero Él me deja salir de la casa, pero me recibe en su casa nuevamente cuando yo decida regresar, sin hacer valoraciones ni censuras. Hubo fiesta, abrazos y regalos por parte de Dios. En el hijo que retornaba, simplemente estaba el arrepentimiento. Perdóname, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no dijo lo siguiente que había pensado. Trátame como a uno de tus jornaleros. Dijo, no. Estoy ante un Padre fantástico. Entonces, es por ahí, Padre, que yo creo que... Él no puede decidir su suerte frente a Dios. Sí, sí. Mira que aquí lo que dice Mateo 25. Todos podemos hacerlo. Vea que no son imposibles. Es decir, son necesidades tan reales y tan cercanas a todos. Dice, yo puedo ser el indiferente y alejarme de la propuesta. De no ver en un necesitado a un pequeño, sino ver en un necesitado a una persona que no merece que yo la ayude, que se esfuerce como lo hice yo, que trabaje como yo trabajo, no lo ves como pequeño, sino lo estás comparando con tú eres la regla de vida y no puede ser.
Si alguna persona desea hacer alguna consulta, a ver, vamos a poner en pantalla completa para vernos. Si alguna persona desea realizar alguna pregunta, alguna consulta, sería bueno. Este texto a lo largo de la historia ha sido mal entendido y se han dado interpretaciones que causan miedo, que causan pavor y claro, el Señor te va a condenar. Mira que aquí como les manda al infierno, acá al cielo, y de eso precisamente no es lo que nos está hablando el texto, porque al final el juicio de Mateo viene a ser la ruptura que el ser humano hace con el plan de Dios desde el comienzo, las bienaventuranzas. Dichosos los pobres, porque de ellos ellos tienen a Dios por rey, los que tienen espíritu de pobre, ellos tienen a Dios por rey. Los que no optaron por ser pobres no tuvieron a Dios por rey, y el hecho de no tener a Dios por rey significa ya estar fuera por decisión propia. Pero yo lo que la gente quisiera saber es, la cuestión del castigo, del infierno, del que se habla, de todo eso, porque creo que algunas preguntas han de surgir así, de esta manera. No sé si alguien quiere preguntar, hacer un comentario. La teología, la catequesis que nos han metido en la cabeza y los miedos que nos han metido a lo largo del tiempo en la cabeza. Sí, de verdad que sí, padre. Tenemos, y gracias porque ustedes propician estos encuentros bíblicos que le llaman miércoles de la Biblia. Es para eso, para fundamentar nuestra espiritualidad a la luz de la palabra primero. A veces la fundamentamos en personas de buena voluntad que nos asustan. A veces nuestros catequistas, pues no los de ahora, antes. Yo me acuerdo mi catequista de primera comunión, no, mejor dicho, me causó un trauma. Yo no, si hubiera sido por mi catequista, yo no hubiera sido sacerdote, les confieso. Yo cuando recibí la primera comunión, yo hubiera en pánico y no, esto, qué miedo, mejor dicho, qué cosa tan terrible. Hasta que alguien me habló del amor de Dios. Eso fue lo que me cambió. Mi catequista me traumatizó y sigo traumatizado, pero alguien me habló del amor de Dios y me hizo sentir que yo tengo un padre que me ama a pesar de todas las ambivalencias que tenemos los seres humanos. Pero mi catequista ya, mejor dicho, hoy primera comunión y mañana entierro y al día siguiente infierno y chao. No, yo no, pero pobre niño de 8 años, ¿cómo queda traumatizado? Yo hice mi primera comunión a los 8 años. Ya hoy no sucede eso. Y pues a veces a alguien le gusta hacer apología de la tragedia. Nosotros tenemos que ser promotores, como pide el Evangelio, de la misericordia. Las prácticas, esas son las obras de misericordia, no las prácticas de misericordia. Ahí Mateo 25. ¿Alguna pregunta de alguien? Por favor, arriesguese a preguntar, no tenga miedo. El Padre ha sido tan generoso que nos ha dado su tiempo. Dios le pague, Padre, por darnos con generosidad su... No, con mucho cariño a ustedes, Padre, por invitarme. Sí. Bueno, yo pienso que cuando nadie pregunta, significa que lo han entendido todo, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo, Padre. Yo soy de esos. Cuando no hay preguntas, porque quedó claro. Quedó claro todo. Bueno, Padre Gonzalo Gómez, queremos agradecerle su generosidad. Dios le pague por habernos permitido escucharle, por nosotros aprender cada miércoles bíblico. Es un momento de aprender, de enamorarnos más de Dios, de la Sagrada Escritura. De verdad que mientras entendemos mejor la Sagrada Escritura, nos enamoramos más de Dios, nos enamoramos más del proyecto de Jesús. Y esto sucede con los catequistas, con todos los laicos comprometidos que han entrado, que entran a cada miércoles. Sacerdotes también, están algunos sacerdotes aquí dentro del Zoom. Dios le pague por estar, Dios le pague, Padre. Ojalá otra oportunidad podamos tenerle. Ya sabe, yo siempre estaré molestándole. No, Padre, en lo que esté a mi alcance, no lo dude, Padre, en lo que esté a mi alcance, yo con mucho gusto les podré colaborar y lo haré complacido. Muchas gracias. Y Dios le pague a Jesucita también, que lo hizo muy bien, sí, compartiendo también con su lectura el PowerPoint. Parece que sí lo tengo yo les paso a ustedes el trabajo del Padre que nos presentó. Se lo puedo pasar por el
WhatsApp y también de pronto yo le voy a pedir al hermano Juanito que me ayude pasando por el Zoom también. Bueno, vamos a darle gracias a Papito Dios por este regalo maravilloso. Y le pedimos que al final de esta jornada, Padre Gonzalo, por favor, nos puede dar la bendición usted para poder irnos a descansar. Claro que sí, Padre Oscar, y expresarle nuevamente a través del Padre Oscar y a ustedes su amable invitación y su generosa acompañamiento. Han acompañado al ejercicio. Me siento muy, muy complacido y quiero inspirarme en una palabra del Evangelio, y es que la gratitud es la mayor expresión de la espiritualidad. Jesús, cuando sana a estos hombres de Jericó, y solo regresa uno, porque la gratitud. Y queremos darte gracias, Señor, en esta noche, en este encuentro, en este ejercicio fantástico que se hace en la iglesia, pero hoy particularmente en esta diócesis de la Tacunga, de todo este trabajo bíblico, de formación, de todos los servidores que participan, de los presbíteros que acompañan y apoyan el trabajo, porque sabemos que es una iglesia viva, es una iglesia donde tú eres el pastor del proyecto, el rey de la vida. Queremos que tú seas nuestro rey, rey de amor, rey de misericordia, para que nosotros seamos servidores de fidelidad, de amabilidad y de mucha responsabilidad. Todo esto te lo suplicamos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y el buen Dios nos bendiga, nos acompañe y nos fortalezca hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias y feliz noche y buena cena, si no han cenado, que les hice llegar tarde a la cena, qué pena. Muy buenas noches, Dios le pague. Muchas gracias, Padre, una vez más. Gracias por estar presente a cada uno de ustedes. Así que nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema y con un nuevo año litúrgico, ¿sí? Una linda noche, un buen descanso. Amén. Bendiciones. Amén.